alabanza. Alabemos, alabemos. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos. Levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza. Alabemos, alabemos, te alabamos, Dios. Te alabamos, Dios. Alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las danzas, alabemos, alabemos todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos. Arriba esas manos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche. Alabemos, alabemos, te alabamos, Dios. Te alabamos, Dios. Te alabamos, Dios. Te alabamos. Por primera vez en Buenos Aires, Dios. Palmas para arriba, que suenen las trompetas. Glorificado sea el que por mí pelea. Glorifica con los timbales, címbalos que son resonantes, voces que son angelicales. Que todo lo que respire cante. Te alabamos, Come on, come on, come on. Que todo lo que respire cante. Te alabamos, Argentina, que todo lo que respire cante. todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones, Come on, come on. alabemos, alabemos, levantemos, celebremos con la danza, que se escuche. Te alabamos, Dios. Come on, come on, come on, come on. Rica. Te alabamos, Dios. Que todo lo que respire cante. Muy buenas noches, saludándolos nuevamente, agradecidos con Dios por esta nueva oportunidad de poder encontrarnos virtualmente, pero definitivamente siendo uno en el Espíritu, con la confianza de que el Espíritu Santo es el que nos involucra y es el que a través de su acción unificadora, como lo hace con toda la iglesia, efectivamente lo está haciendo con nosotros como congregación, a través de estos medios permitiendo que podamos hacernos uno y podamos reunirnos de manera efectiva. Vamos entonces a tener primero que todo un tiempito de oración y vamos a darle paso a un espacio para que podamos disfrutar de un momento de alabanza y de la oración a Dios, que es un tiempo que es bien importante para cada uno de nosotros y que nos invita realmente a la gratitud y nos invita a la confianza y al descanso en nuestro Dios. Vamos entonces a darle gracias a nuestro buen Dios en esta hora, agradeciendo a todos en este momento por su vinculación,
por su conexión y por poder encontrarnos nuevamente de esta manera. Vamos a decirle entonces así: bendito Dios, te damos muchas gracias por este tiempo hermoso que nos estás regalando en este nuevo sábado. Gracias porque tú permites, Señor, que como iglesia podamos congregarnos. No importa que sea a la distancia y de manera virtual, pero lo importante es que eres tú quien nos permite, Señor, poderlo disfrutar a plenitud con tu presencia maravillosa en nuestras vidas. Quédate con nosotros, toma el control de este tiempo de alabanza, Señor, y permite que podamos realmente disfrutar, Señor, cantando, alabando y exaltando tu buen nombre. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces a deleitarnos en el Señor. La Biblia nos enseña que no tenemos que afanarnos por nada, ni por vestido ni por comida. Hoy vamos a cantar eso. Aleluya. No te afanes por la vida, no te afanes. No te afanes por vestido, por comida, no te afanes. Mira las aves del cielo, Dios las cuida, no te afanes. Mira los lirios del campo, Dios los viste, no te afanes. No te afanes por la vida, no te afanes. No te afanes por vestido, por comida, no te afanes. Mira las aves del cielo, Dios las cuida, no te afanes. Mira los lirios del campo, Dios los viste, no te afanes. Más importante es busca primero el reino de Dios y lo demás se te añadirá. No te afanes. Aleluya. Así que la próxima vez que estemos en alguna situación difícil, alguna situación que no entendamos, la palabra nos dice: no te afanes. Cuando tenga que pagar su propia renta, cuando tenga un examen en el colegio, o cuando esté atrapado en un congestionamiento, la Biblia te dice: no te afanes. Mira las aves del cielo, Dios las cuida, no te afanes. Mira los lirios del campo, Dios los viste, no te afanes. No te afanes, no te afanes por la vida, no te afanes, no te afanes por vestido, por comida, no te afanes. Conmigo. Mira las aves del cielo, Dios las cuida, no te afanes. Mira los lirios del campo, Dios los viste, no te afanes. Aleluya. ¿Cuántos creen que esto es verdad? Aleluya. Un grito de júbilo al Señor. Sí, Señor. Bueno, espero que hayamos podido disfrutar de ese tiempo anterior de alabanza. Qué bueno, como dice el Salmo 92, es darle gracias al Señor. Bueno y agradable es definitivamente. Vamos entonces ahora a participar del tiempo de la palabra y vamos a pedirle de manera muy especial a Dios que nos guíe, que nos dé dirección y especialmente que nos ilumine, nos nutra
y verdaderamente actúe en nosotros por medio de su palabra. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias en este tiempo. Agradecemos tu obra y agradecemos tu buena voluntad, por medio de la cual nos permites estar en esta hora reunidos, tal vez a través de estos medios y en la distancia, pero con la certeza de que somos uno en el poder del Espíritu Santo. Te rogamos que bendigas tu palabra y que por medio de ella se cumpla su actividad edificante, se cumpla esa actividad, Señor, que nos permite alimentarnos y sustentarnos por medio de ella, y se cumpla, Señor, tu propósito en cada uno de nosotros. Quédate en esta hora dándonos dirección, Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les reitero las muy buenas noches a quienes están a partir de esta hora vinculándose y a partir de este tiempo participando de este espacio que pues hemos apartado hoy para disfrutar de la buena mano de Dios, de sus infinitas bondades y de sus infinitas misericordias. Bien, el día martes arrancamos pues nuestro espacio tratando la temática que encontramos entre Lucas 12, versículo 13 al 34. Y nos encontramos entonces con tres respuestas que obtenemos gracias a ese beneficio que obtenemos como consecuencia de tener acceso al conocimiento de Dios. Definitivamente conocer a Dios y conocer acerca de Él y conocer sus verdades son libertad, son sanidad y son bendición para nuestra vida. Entonces, habíamos iniciado la primera parte de este tema, los beneficios que tiene el creyente acerca y como consecuencia del conocimiento de Dios. Y nuestra premisa era que definitivamente, gracias al conocimiento de Dios, se trae sanidad y se trae libertad a la vida del creyente. El primer punto entonces que habíamos iniciado el día martes fue que el conocimiento de Dios nos libera de la codicia. Y vimos pues de manera amplia cómo definitivamente Dios trae respuesta a que consecuencia de los miedos terminemos nosotros poniendo nuestra esperanza en lo que definitivamente no hay que esperar. Hoy vamos entonces a entrar en el segundo punto, que es el conocimiento de Dios nos libera de la ansiedad. Y vamos a ir entonces leyendo el pasaje que nos corresponde, ¿cierto? Que está en Lucas, versículo 12, desde el 22 en adelante. Entonces les invito para que vamos a entrar en materia y le pidamos y sigamos de la mano de Dios con su dirección. Bien, dice que en torno al tema del conocimiento de Dios, que nos libera de la ansiedad, nos encontramos con una verdad muy importante que tiene que ver con que una preocupación es ilegítima a sus ojos, a los ojos de Dios, cuando pasa a ocupar el primer puesto en nuestros afanes. Dios nubila todo lo demás. Cuando encierra al ser humano en sí mismo, obligándolo a olvidarse de Dios y del prójimo. Mira que la diligencia exige celeridad y agilidad. Así lo define el diccionario de la Real Academia Española. La ansiedad, caso contrario, es un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. Angustia que suele acompañar muchas enfermedades. ¿Por qué? Porque a veces cuando hablamos en torno al tema del afán y la ansiedad, claro, algunos se preguntan, no, pero pues uno también ser una persona demasiado cómoda, demasiado relajada, de pronto no es un antónimo, ¿cierto?, de la diligencia. Y por eso estamos haciendo precisión. Una cosa es ese afán que nace de la diligencia, del compromiso y de la responsabilidad, pero otro realmente es ese afán, ¿cierto? Que como lo hemos tratado de explicar aquí en este momento, definitivamente es un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo, donde lamentablemente este tipo de experiencia suele acompañar muchas enfermedades. Entonces, en este punto queremos hacer esta primera precisión. ¿Por qué? Porque volvemos a la pregunta, ¿no? Algunos dirán, bueno, pero pues uno se afana cuando tiene responsabilidad. Sí, una cosa es que la diligencia te lleve a inquietarte, pero otra cosa es cuando no hay el requerimiento de la diligencia, sino que, caso contrario, sin haber causa o motivo, se empieza a generar o de pronto hay alguna circunstancia que empieza a generar este tipo de ánimo
pero no está relacionado con la responsabilidad o la diligencia como tal. Vamos a seguir entonces hacia adelante tratando de dar mayor precisión a esta experiencia. El punto primero dice, los invito, Lucas, capítulo 12, versículo 22 y 23, dice: dijo luego a sus discípulos, hablando de Jesús: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Recuerde que el día martes estuvimos estudiando la historia de esta parábola que trajo Jesús a colación como consecuencia de la inquietud que tenía cierto hombre con respecto de la partición de una herencia. Y aprovechó la ocasión para enseñar acerca de ese afán, ¿cierto?, por tener bienes, donde Jesús nos dejaba constancia de que esa no es la vida del hombre. En eso no consiste la vida del hombre. Ese es más o menos el contexto anterior e inmediatamente entonces pasa, tomando ocasión de esa experiencia, a explicar aquí en este contexto de Lucas, porque el mismo, muy parecido, ¿cierto? Está este texto en Mateo, pero pues más o menos en un contexto con un poco de diferencias, con un poco, ¿cierto? No, no muchas, sino con una diferencia en el sentido de cómo entra Jesús a explicarla. Vemos entonces que el primer punto nos dice, de acuerdo a lo que nos dice el versículo 22-23, el primer punto que empezamos nosotros a tratar de entender aquí es que el conocimiento de Dios nos libera de la ansiedad porque nos enseña en qué consiste lo esencial. Y aquí es lo que Jesús está diciéndonos. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. La vida y el cuerpo son más que la comida y son más que el vestido. Por eso decimos, nos enseña, gracias al conocimiento de Dios, a entender en qué consiste lo esencial. Claro, la comida es una necesidad básica. Lo mismo el vestido es una necesidad básica. Pero estar vivo y tener y contar, ¿cierto?, con las facultades corporales y con el cuerpo mismo y sus funciones es mucho más importante que tener un vestido o que de pronto contar en el momento con comida. Dice Eclesiastés 9:4. De pronto puede sonar un poco cáustico este texto, pero es muy interesante la idea que está trayendo aquí el predicador, o que trae el predicador. Eclesiastés 9:4 dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Suena un poco duro, ¿cierto? Pero es verdad. Puede que un león, ¿cierto?, en sus facultades, en su biotipo, en sus propiedades, en sus capacidades, ¿cierto?, puede ser mucho más. De hecho, es el rey, ¿cierto?, de las criaturas. Pero si está muerto, ¿de qué es útil? De pronto de carroña, no más. En cambio, un perro puede ser el hazmerreír, puede ser la burla, pero mientras esté vivo, disfruta de sus facultades y hay esperanza de que algún día pueda su vida o su experiencia cambiar, porque la vida definitivamente es un signo de esperanza. Hay una historia de un famoso cirujano, contaba cómo desde la sala de cirugía él aprendió a creer en Dios. Cada que se veía de frente ante el milagro de la vida y especialmente ante el cuerpo como organismo que refleja este milagro, su fe y sus convicciones se robustecieron en Dios. Las complejidades del cuerpo, sus órganos, sus funciones y los alcances de su actividad son una manifestación impresionante de lo que es la vida como tal. Hoy estamos resguardados porque creemos que la vida es importante, ¿cierto? Por eso estamos en esta confinación. Pero nos damos cuenta cuán importante es cuando estamos enfermos o ante alguna crisis de salud. Las carencias son muy duras, hasta humillantes, ¿por qué no? Pero la vida sigue siendo un símbolo de esperanza. Por eso dice Eclesiastés 5:15, nuevamente el predicador, Salomón:
Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Finalmente, así como llegamos, saldremos. Pero mientras tanto, lo importante es poder contar con ese don maravilloso que se llama la vida. ¿Y para qué vestido si no hay vida? Al decir que el ser humano vale más que lo alimenta y lo viste, el texto invita a sus lectores a preocuparse de lo que es fundamental para ellos, en último análisis, y no de lo que nos sostiene provisionalmente. Por eso, mientras usted esté vivo, puede todavía empezar su vida. Pues uno se encuentra con casos, y en este aspecto quiero hacer claridad, de que me cuido mucho, ¿no?, de entrar a ser juez en este sentido, pero sí hay lamentablemente personas que de pronto han tenido cierto nivel de gran holgura, y a causa de sus pérdidas, pues lamentablemente la salida que encuentran en ese momento apropiada es autoeliminarse. Y digo que no estoy en una postura de juez. Simplemente uno tiene que respetar, porque nadie conoce estos cuadros sino quien los vive. Nadie conoce estas experiencias sino quien realmente pasa por ellas. Pero algunos acceden a autoeliminarse, mientras otros de alguna manera guardan, porque estando vivos, pues está la esperanza de que tal vez no lleguen a vivir como estaban, pero puedan volver nuevamente a reiniciarse. En esto hay una historia muy, muy hermosa, que es un ministerio cristiano, de un hombre que en algún momento tenía una gran fortuna, pero lamentablemente pierde toda su fortuna. Eso pareciera increíble, ¿no?, que fortunas tan grandes se puedan perder en un momento, pero pues esto es una realidad y eso sucede. Y este hombre quedó en la física ruina. Es un hombre de procedencia inglesa. Y dice que alguien le habló de Cristo en medio de esta crisis. Y este hombre se convirtió, realmente se convirtió. Y en uno de estos momentos en su relación con Dios, pues hubo una propuesta laboral, y él le dijo que si Dios le permitía, hizo su acuerdo personal con Dios, su propuesta personal con Dios. Él se dijo y le dijo a Dios, hombre, que si le daba esta gran oportunidad y él podía nuevamente salir adelante, se comprometía ya no simplemente a hacer una fortuna por hacerla, sino realmente a producir, porque Dios le había dado esa capacidad, y a invertir realmente pues en el Evangelio. Y efectivamente así fue. Dios le ha vuelto a levantar de una manera increíble, pero se ha sostenido firme en su compromiso con Dios. Esto es un ministerio que tiene 2 estaciones radiales ubicadas a nivel del mundo en 2 puntos estratégicos, y que por medio de un satélite radia completamente al mundo, 24 horas. Dice que cada 2 años este hombre trae todo lo que es tecnología de punta para nuevamente reacondicionar cada 2 años la emisora, y solamente se proclama el nombre, la palabra, y todo para la gloria del Señor, cumpliendo. Entonces, ¿a qué traigo yo este testimonio? A que él pudo haber, como muchos otros, lamentablemente, entendiendo su situación y sus circunstancias, decir, no vale la pena vivir. Pero recuerda que mientras hay vida hay esperanza. Y Dios le permitió reinventarse, y le permitió salir nuevamente adelante, y le ha permitido sostenerse en ese acuerdo de servirle a Dios a través de lo que Él hace, y proveer para que la palabra de Dios y el conocimiento de Dios corra libremente, sin pautas, sin ningún tipo de compromiso, simplemente Él y lo que Dios le provee. Por eso, gloria a Dios, porque definitivamente mientras haya vida, hay esperanza, dice el predicador. Lucas 10:20. Le dice Jesús a los discípulos que fueron a una comisión, los 70. Cuando ellos regresan están felices porque han visto la gloria de Dios, han visto cómo su poder actúa, procede. Pero Jesús les dice algo muy, muy importante, algo fundamental. Él les dice, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Por eso decimos, el conocimiento de Dios nos permite tener claridad de qué es lo que es esencial. Y en este caso, la vida está por encima del mismo alimento, que es, vuelvo y digo, una necesidad fundamental.
No estamos desestimando la importancia de uno tener sus alimentos, pero mientras haya vida, hay esperanza indiscutiblemente. Por eso dice una frase muy interesante de Corrie ten Boom, que hemos compartido aquí algunas veces frases de ella. Recordamos quién es. Ella fue una niña que pues, pasó bajo todos los vejámenes del holocausto nazi en Holanda. Ella es de procedencia holandesa. Ella vivió toda esta historia del holocausto y pues luego que pasa, gracias a Dios, sobrevive. Mire lo importante a pesar de todos los vejámenes, haber podido sobrevivir. Y ellos valoran mucho esa experiencia, ¿cierto? Que a pesar de toda esa crisis pudieron salir vivos. Ella dice algo muy importante, dice, la ansiedad no elimina la tristeza del mañana. Todo lo que hace es vaciar la fuerza del hoy. Por eso no es procedente en este sentido, ¿cierto? Que lo hemos esclarecido, de esa angustia, de esa zozobra, no es realmente procedente delante del Señor. No es realmente lo acertado. Y entonces en atención simplemente a lo importante que es la vida, pues simplemente dejemos constatado, ¿cierto? Lo importante que también es el cuerpo, gloria a Dios, poder usted contar con todas sus facultades o con la mayoría de sus facultades o con las facultades que usted puede en este momento disfrutar. Qué bendición, puede que usted pronto tenga, ¿cierto? Las mejores prendas para vestirse, pero de pronto cuántas enfermedades puede tener. En cambio, puede que de pronto uno tenga un vestido muy humilde, pero lo importante es contar con todas tus facultades corporales, fisiológicas, anatómicas, morfológicas. Es una bendición. Entonces, por eso también vale la pena, como nos enseña Jesús, la vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido, sin llegar de pronto a uno a ser inescrupuloso. Realmente, ¿cuántas personas tienen que pasar muchos momentos difíciles para cumplir funciones muy básicas que el cuerpo humano realmente por naturaleza y por instinto genera? Respirar, ¿cuánta gente necesita apoyo respiratorio? ¿Cuánta gente necesita apoyo fisiológico o en su metabolismo digestivo para poder cumplir con sus funciones básicas? O para su mecanismo renal, ¿cierto? ¿Cuánta gente? Y uno a veces no valora que uno tiene eso de sobra, que usted puede desplazarse. Hay gente que necesita ir día por medio a hacerse un tratamiento especial para eliminar todos sus desechos líquidos. O sea, hay situaciones muy tristes, muy desafiantes y a veces no valoramos y entendemos que una cosa definitivamente es fundamental. Y en este caso, como nos enseña Jesús, es la vida y el cuerpo. Vamos entonces al segundo punto. Decimos entonces que el conocimiento de Dios nos libera de la ansiedad, ¿cierto? Porque nos enseña en qué consiste lo esencial y porque nos enseña en qué consiste el problema de la ansiedad. Vamos a mirar entonces Lucas 12, del 24 al 28. Dice Jesús, considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá por afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más valéis vosotros, hombres de poca fe? Ahí empieza el problema. Oligopostos, más o menos es el término que significa pequeño de fe, corto de fe. Ahí entonces está nuestro problema en torno al tema de la ansiedad. Somos cortos de fe. Dice que por medio de la consideración podemos llegar a conclusiones que despiertan nuestra fe. Por eso Jesús dice, consideremos los cuervos dentro del gremio o dentro del mundo de las aves no son las aves más preciadas. Algunos las admiran, ¿cierto? En algunos lugares. Pero existía aún un término griego que enviar a la gente a los cuervos era como decirle que se fuera quién sabe a dónde, a lo más vulgar. Porque los cuervos no son de las aves más queridas o de las aves más preciadas. Pero ¿qué está diciendo Jesús? Que Dios las alimenta y Dios también las cuida, ¿cierto? Y entonces dice que los consideremos, y esto me trae a memoria lo importante, ¿no? Como la consideración
acerca de la obra de Dios, genera en uno la fe que se requiere para ver su gloria. Esto me trae a memoria un testimonio muy especial de una niña que estuvo en una reunión puntualmente. De hecho, no era muy asiduo asistente, pero asistía, hacía parte de la congregación. Y estaba en ese momento viviendo una crisis muy particular. No dormía y no comía. Y eso había llevado a que los médicos tuvieran que diagnosticarla y medicarla. O sea, para poder comer y dormir necesitaba medicamentos. Y recuerdo que eso fue una reunión muy puntual que se hizo entonces los domingos. Y estuvimos ahí y no sé por qué en ese día se trató, como siempre, ¿no? Que Dios es soberano, se trató el tema de la fe. Y pues se expresó lo que Dios dice acerca de la fe y lo que Dios nos permite ver cuando el pueblo cree. ¿Y cuál es el punto? Que cuando entramos ya en oración, dice que ella, cuando empezó a orar, lo primero que se preguntó es, ¿y yo por qué no puedo experimentar o vivir lo que aquí se nos está compartiendo? Porque yo no puedo participar de lo que ahí la escritura está diciendo. ¿Qué me impide a mí que yo pueda realmente ser la persona que ha visto la gloria de Dios que describe la Biblia? Dice que ella simplemente empezó a considerar eso e inmediatamente eso fue iluminador para ella. En medio del tiempo de oración, el Espíritu Santo de alguna manera obró y a los 15 días ella pues contaba en medio de la congregación su experiencia, cómo a partir de ese día ya iban 15 días en que no requería medicamento ni para dormir ni para comer, consecuencia de la fe que se generó en ella, considerando, viendo lo que Dios había hecho en otros y cómo no podía hacerse en él. Por eso Jesús, de manera muy acertada, nos dice, consideremos las flores del campo, consideremos las aves del campo, consideremos tantas cosas que Dios hace, porque ello de alguna manera añade a nosotros, a nuestra facultad racional, que lleguemos a conclusiones acertadas y nos permita realmente descansar en su esperanza. Lucas 8:25 nos recuerda, en torno a este tema de la fe que es tan importante, cierto señalamiento que Jesús le hace a sus discípulos. ¿Por qué? Por carecer de fe. Lucas 8:25 dice, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aun los vientos y las aguas manda y le obedece? Vemos entonces que Jesús de alguna manera reprochó a sus discípulos y de alguna manera nos reprocha también a nosotros cuando carecemos de la fe. Claro, uno puede decir, pero es que yo no la tengo, de pronto no es natural en mí. Tengo una formación muy negativa, tengo una experiencia negativa, tengo de pronto algunos bloqueos que me llevan a ser negativos. Está bien, pero de todos modos Jesús nos recuerda que darle paso a la incredulidad y no darle lugar a la fe, pues lamentablemente es algo a lo que no debemos nosotros darle cabida, sino entendiendo en el mundo en el que estamos, en la realidad en que estamos y la vida nueva que tenemos, podemos vivir de otra manera. Alguien dice así, en torno a este tema de la fe. Alguien lo expresa de esta manera muy simple. Vamos a mirar aquí. Bien, me permite un minutico. En torno a este tema que tiene que ver con la fe. Vamos a mirar entonces un comentario muy acertado en torno a este punto importante. Vamos a mirarlo así. Perfecto. Bien, entonces dice así, en torno a este tema, dice, la falta de fe expresa una falta de confianza en el conocimiento que Dios tiene de las necesidades de sus hijos. Sabiduría para saber cómo suplirlas, deseo de suplirlas o poder para suplirlas. Dice entonces, tan débil punto de vista acerca del Creador y Proveedor deshonra a Dios, produce ansiedad y restringe el flujo de bendiciones divinas. Le reitero, la falta de fe expresa una falta de confianza en el conocimiento
que Dios tiene de las necesidades de sus hijos. ¿Qué expresa? Confianza en su sabiduría para saber cómo suplirlas, ¿cierto? Y deseo de suplirlas o poder para suplirlas. Dice que tan débil punto de vista acerca del Creador y Proveedor deshonra a Dios, produce ansiedad, restringe el flujo de bendiciones divinas en la vida del creyente. Le invito para que vamos a Santiago 1, del 6 al 8. Santiago 1, del 6 al 8. Santiago 1, capítulo 1, versículo 6 al 8, que dice: pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso, qué importante definitivamente es este tema, que es lamentablemente la causa directa y suficiente de la ansiedad en nuestras vidas. Falta de fe. Hay una historia bien particular de estas historias del western americano que cuentan de los típicos personajes, ¿cierto? El hombre, el terrateniente que quiere excluir, ¿cierto?, a la población de sus tierras, quiere adueñarse de todas ellas, pues por sus intereses particulares. Las personas que están tratando de defenderse, pues, de este terrateniente, y en medio de los dos aparece un predicador. Entonces, cuando el terrateniente llega de algún viaje, ¿cierto?, que estaba haciendo, un periplo que estaba haciendo, pues pregunta a los hombres que están bajo su dirección si finalmente pues ya desalojaron a toda esta gente para él poder hacer propiedad, ¿cierto?, de todos estos territorios. Pero lo que ellos le dicen: no, si ahorita tenemos problemas porque ha aparecido un predicador entre ellos. E inmediatamente me llama la atención dentro de la historia cómo este dueño, el terrateniente, inmediatamente se pone a la defensiva, actúa de manera reactiva y lo primero que dice: esto es lo más grave que nos ha pasado. Porque si este hombre llegara a generar tan solo un gramo de fe a esta población, no será imposible sacarla de sus tierras. Y efectivamente en el desarrollo de la historia, eso es lo que acontece. Miren qué valioso y qué importante realmente es este tema de la fe. Y relacionado en torno a la ansiedad, pues nos dice que definitivamente mucho de la causa de la ansiedad en el ser humano es una carencia de convicciones y de certezas profundas. En este caso, gloria a Dios, nosotros somos direccionados no simplemente a creer por creer, como algunos piensan, ¿no? Porque hay un decir equivocado, que lo importante es creer, creer en lo que sea, creer en cualquier cosa. No, eso no es lo importante, amigo. Lo importante es en quién usted cree y cuál es el objeto de su fe. Por eso aquí un punto muy importante es saber que la causa de la ansiedad es la falta de fe en Dios, pero no simplemente en cualquier cosa. Porque como alguien decía, cuando a ti te dicen que lo importante es creer cualquier cosa, usted puede creer que su carro que no tiene gasolina, tiene gasolina, pero le aseguro que por más ignición que usted le dé, no le va a prender. Entonces no se trata simplemente de creer por creer, algo muy importante es el objeto de su fe. Por eso, 1 Pedro 5:7 nos dice, 1 Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mire, aquí la respuesta frente a la ansiedad no se presupone, ¿cierto? O la idea no es asumir una actitud de fatalismo, ni tampoco una resignación del tipo estoico. O sea, la respuesta realmente no es, mejor dicho, esto tenemos es que llegar a lo último de nuestros sentimientos, ¿cierto? Y esto ya es la fatalidad. No, porque eso no va a traer respuesta.
pero tampoco el estoicismo, ¿no? Que era un movimiento que se caracterizaba porque su propósito era secar las emociones, era amortecer las emociones. Y ellos empezaban en una práctica, ¿cierto?, de ir deshaciéndose de cosas que tenían poco valor hasta irte prescindiendo de cosas de mucho valor, tratando de qué? De ser indiferentes frente a ello. Entonces, no es la hilaridad ni tampoco es la indiferencia lo que trae una respuesta a la ansiedad. Lo que trae respuesta efectivamente es nuestra fe y nuestra confianza en el Creador. Por eso dice, la actitud que aquí se propone no es ni la del fatalismo, es decir, de la resignación, ni la del estoicismo, que busca el desprendimiento interior, sino la fe confiada en el Creador. Recordemos la famosa experiencia que en estos días estudiamos de Elías. Dios finalmente llevó a Elías a ser sustentado, como dijimos inicialmente, por tal vez las aves más despreciables o algunas de las más despreciables, los cuervos. Fueron los que inicialmente sustentaron a Elías. Y luego cuando se acaba ahí, se seca el riachuelo, ¿a dónde lo lleva Dios? A donde algún opulento, a donde algún hombre noble, a donde algún tipo de mecenas, no. Lo lleva a donde una viuda que prácticamente tenía el último bocado del día. Pero ahí fue donde Dios lo sostuvo. Así que no es realmente según nuestras presuposiciones, sino descansando, esperanzados en la confianza de que Dios realmente sabe lo que está haciendo. Por eso este término oligopostos, que es creyentes de poca talla, dice esta palabra que le agrada especialmente a Mateo, tiene su origen en Lucas. La ignoran en algunos otros lugares, pero designa a los creyentes que flaquean, quebrantados por el sufrimiento, agobiados por las preocupaciones o tentados por las riquezas y los placeres. Los creyentes de poca talla no tienen confianza en Dios para el día de mañana, marcados por los afanes, dudan de si tendrán pan suficiente. Por eso, para cerrar este punto, dice Romanos 10:17, muy importante, que está la famosa historia, si algunos de ustedes la han oído, la famosa historia de Dwight L. Moody, famoso evangelista del siglo XVIII, quien contaba en su experiencia personal que él pasó 2 años pidiéndole a Dios que acrecentara su fe. Y él le oraba y le oraba y le oraba y le oraba hasta que Dios le trajo respuesta. ¿Dónde le contestó Dios cómo podía hacer que su fe se acrecentara? Romanos 10:17, que dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Excelente tratamiento en contra de la ansiedad. Aprender realmente a estudiar con asiduidad, con responsabilidad, con profundidad, con vehemencia, con determinación y compromiso y adecuadamente las escrituras. Porque ellas son las que, por medio de la obra del Espíritu Santo y su iluminación, van a generar la confianza y la certeza de cosas increíbles que a veces nosotros ni siquiera tal vez nos imaginamos. En 2 de Timoteo 3:14 al 15, Pablo vuelve y le reitera esto también. Mira que cuando se están acuñando estas dos frases, pues se está apenas construyendo lo que es el Nuevo Testamento. Y lo que se tenía realmente por palabra era lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Y esto lo digo ¿por qué? Porque a veces sin querer desdeñamos el Antiguo Testamento, pero estudiarlo también infunde fe. Léelo. Lee el Antiguo Testamento con coherencia, con disciplina, con compromiso y encontrarás en sus historias, en sus experiencias, en sus instrucciones, en sus decretos y estatutos que ellos realmente también tienen el poder, porque son inspirados por Dios, de generar fe en nuestra vida, ¿cierto? Y asimismo el Nuevo Testamento, que ahora ya lo tenemos completamente organizado dentro de toda esta biblioteca que se llama, con una sola palabra, ¿cierto? Biblia, porque la Biblia es una biblioteca, no solamente es un libro, sino son varios libros con varios géneros, y esto es lo que nosotros estudiamos. Por eso Pablo le decía a Timoteo, concluyendo este segundo punto, 2 de Timoteo 3:14 al 15, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio ¿para qué?
para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por eso, muy importante entonces estudiar las Escrituras para que podamos encontrar un remedio eficiente a la ansiedad. Claro está que si ya es una experiencia, ¿cierto?, ansiosa, que le ha llevado ya al borde del paroxismo o de la enfermedad, pues primero, claro, debe ser tratado por los especialistas, pero definitivamente estabilizado, pues el camino indefectiblemente que vamos a encontrar para traer respuesta a este tipo de necesidades está en la Biblia. Yo recuerdo, no lo tenía presupuestado, pero recuerdo mucho una experiencia ya de 2 personas que me contaban que pues, por diferentes situaciones cayeron en un estado de ansiedad. ¿Y dónde encontraron respuesta? Leyendo las Escrituras. Uno de ellos se bajaba todas las noches y él defenestraba a su esposa porque asistía a la iglesia. Tenía muchos problemas en este sentido. Y él mismo, porque ellos me mostraron, él mismo dejó constancia en la Biblia de ella, que la cogió, y luego que experimentó este descanso y pudo volver a dormir, él escribió, a partir del día tal, la noche de tal, leyendo las Escrituras, volvió la paz a mi corazón. Indiscutiblemente, una fuente de fe. Culminando entonces, ¿cierto? El conocimiento de Dios definitivamente nos libera de la ansiedad. Entonces ya hemos visto porque nos enseña lo que es lo esencial y porque nos enseña cuál es el problema, pero también nos enseña qué, en qué consiste la solución. Pues ya hemos visto en parte lo importante realmente de acrecentar, de crecer y de definitivamente cultivar la fe. Pero como punto colorario, punto final, viene entonces y nos dice Lucas 12, 22 al 31. Perdón, Lucas del 12 del 29 al 31. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estén en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira, ¿cuál es la solución? Pues definitivamente buscar a Dios. Indiscutible. Dice que una vez un hombre le preguntó a otro hombre que tenía, ¿cierto? Vivía o llevaba una vida de espiritualidad. Le preguntó, este hombre se hacía cerca al río, ¿qué tenía que hacer él para conocer a Dios? Y este hombre dice que lo llevó al río y a la fuerza lo zambulló de cabeza en él. Hasta tal punto que cuando ya le quedaba el último hálito, lo sacó. Salió este hombre desesperado tratando de alcanzar cualquier pequeño hálito y no había alcanzado mayor cosa cuando volvió y nuevamente lo sumergió. Y así lo hizo 2 veces más, hasta que a la tercera vez lo soltó. Y pues claro, este hombre encolerizado se indignó contra este hombre que estaba ejerciendo este tipo de ilustración. Y entonces le dijo que qué locura era, que qué era lo que pretendía. Y le dijo, estoy dándole respuesta a lo que usted me acaba de preguntar. ¿Cómo pudo usted encontrar a Dios? Y le dije, ¿qué tiene que ver con ese intento de homicidio que usted está acometiendo conmigo? Le dijo, no, yo no estoy tratando de matarlo. Simplemente estoy tratando de enseñarle que si usted busca a Dios con la misma intensidad que usted quería respirar, usted lo va a encontrar. Por eso mira qué importante es el punto entonces cuando nos dice aquí Jesús que definitivamente nosotros no requerimos de estar corriendo por esto, por aquello, que solo hay un verdadero afán que nos corresponde y es buscarle a Dios. Por eso aquí la palabra buscar propiamente se refiere a indagar, investigar, ¿cierto? Alcanzar, ¿cierto? A través de una búsqueda incesante, llegar al fondo de un asunto, buscar con un deseo, con esfuerzo, así. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Y de igual manera cuando dice buscar su reino, ¿cierto? Se usa en relación con el gobierno de nuestro Dios en los corazones del creyente, que se extiende, ¿cierto? A cada creyente y especialmente en torno a someternos a su soberanía. ¿Por qué? Porque un reino implica soberanía. Por eso entonces Jesús nos dice que lo que nosotros más bien debemos hacer en el versículo 31 es buscar el reino de Dios. Y todas estas cosas que nos desesperan y nos afanan
serán provistas en su momento y a cabalidad. Por eso no fue mala la ilustración que hizo este hombre a este otro, de indicarle que si él con esa misma ansiedad, con esa misma vehemencia y con ese mismo desespero que quería respirar, buscara realmente con ese compromiso a Dios, seguro que lo va a encontrar. Por eso lo dice el profeta Isaías en el capítulo 55, versículos 6 al 7. Isaías 55, versículos 6 y 7 dice: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mira, la vida cristiana empieza con arrepentimiento, abnegación, humildad, lamento y dolor por nuestros errores, que se llama pecado, y hambre y sed de justicia, que acompañan a la fe salvadora. Lo cual resulta que, ¿qué viene eso como consecuencia? Una vida de adoración, una vida de servicio y de obediencia. Jesús promete que quienes dedican sus vidas a buscar las glorias del reino, descubrirán que Dios les suplirá todas sus necesidades terrenales. Por eso, buscar su reino es buscar su soberanía, ajustarse o someterse a ella, atenerse a su dirección. Ese es sencillamente el llamado particular que hace Jesús frente a esta experiencia y frente a esta inquietud. ¿Cuál es la respuesta realmente entonces que está brindando nuestro Señor Jesucristo a este mal de la ansiedad? No es algo que Dios nos pueda dar, no, porque por eso dice que ese algo que estamos buscando es simplemente una añadidura, que llegará a consecuencia de aplicar la verdadera respuesta. ¿Cuál es la respuesta entonces? Dios. La respuesta no es algo que Dios nos pueda dar. La respuesta es Dios. Dios, no lo que Dios pudiera otorgarnos, sino Él mismo. Y aquí me llama mucho la atención lo que aconteció con el famoso varón de Dios Daniel. Si ustedes recuerdan, Nabucodonosor pone un desafío muy alto cuando en alguna mañana se despierta y dice, tuve un sueño. Y ese sueño tiene algún significado, pero no me acuerdo. Y entonces dice que llamó a todos sus sabios, llamó a todos sus hombres, a sus consejeros, para que le dijeran cuál era ese sueño. Y le dijeron, pero es que usted lo que usted propone es descabellado. ¿Cómo vamos a saber nosotros lo que usted soñó? Eso solo lo sabe usted. Dice, no, es que no me acuerdo, pero ustedes tienen que responderme por eso. Y ellos trataron de dilatar. Y en medio de estas dilaciones, pues vino la cólera del rey. Y sencillamente, ¿qué les dijo? Si no me dicen que soñé, todos mis asistentes del reino, pues sencillamente van a morir. Y entonces ante esta necesidad y ante esta premura, cuenta un hombre muy agudo en sus escritos sobre la oración y muy pertinente sobre ellos, que Daniel va, pide el tiempo necesario y va y se presenta con sus amigos. Le dice, bueno, vamos a orar por esta situación porque aquí todos estamos en el mismo barco. Pero lo interesante es que al parecer, por lo menos dentro de las escrituras, no había promesa específica sobre este punto. Pero ¿cuál es la lección? Que Daniel, pues dado que no había una promesa en concreto, ¿qué hizo? Fue y se asió, se tomó del prometedor. Y entonces vino la respuesta de Dios. Por eso te digo, la respuesta no es lo que Dios pueda darte. La respuesta definitivamente a la ansiedad es Dios mismo en tu vida. Cuando tú le des lugar a Dios en tu vida y le des el lugar que le corresponde en tu vida, que como nosotros enseñamos o por lo menos explicamos, le des el trono de tu vida, le cedas el trono de tu vida, entonces sencillamente cuando Él reine en tu corazón, todas estas secuelas
irán diseminándose, desaparecerán, en muchos casos desaparecen casi que en el acto, todo de acuerdo al trato y al proceso de Dios. Por eso, buscar a Dios, buscar su reino, buscarle a Él es la respuesta. La respuesta no es buscar a Dios para que me dé algo, no, buscarle a Él porque su persona es como tal la respuesta. Por eso nos dice el profeta, busquémosle mientras pueda ser hallado. Alleguémonos a Él mientras podamos verdaderamente encontrarle a Él y a su persona. Por eso, sencillamente entonces, cerramos con esta apreciación particular. El punto y la respuesta eficiente definitivamente es Dios mismo. No lo que te pueda dar, sino Él. Por eso definitivamente es determinante para nosotros esa vida de comunión, esa vida de interacción que sea creciente, ¿cierto? Que sea constante, que sea vital, que sea continua, que sea real cada día. Poder nosotros relacionarnos con Dios mantiene al margen las sombras. ¿Por qué? Porque Él es luz. ¿Y dónde está la luz? Pues hay sombras frente a lo que pueda ser sombras, pero en tu vida no. Mientras tú más cerca estés de la luz, menos sombras hay en tu vida. Mientras más te alejas de la luz, pues más sombras son dominantes en tu vida y en tu corazón. Por eso, pues nuestro Señor nos da una respuesta total y eficiente, cerrando en este sentido. Dice entonces Filipenses 4, 6 y 7, texto que muchos conocemos. Para que oremos, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vayamos a Él, pongamos nuestras cargas en sus manos. ¿Cómo podemos nosotros tomar esta carga, esta ansiedad que está en mi corazón y ponerla en las manos de Dios? A través de la oración. Pocas palabras, mi comunión, mi interacción, mi relación. Por eso, la vida como tal de oración y Dios en mi vida es más que religión, es vital, es determinante, es mi existencia. Es mi existencia. Definitivamente lo que soy, lo soy por lo que Dios hace en mi vida y porque Él está en mí. Esa es la gran verdad, esa es la realidad. No es simplemente un asunto de religión. Lo que más daño lamentablemente hoy le ha hecho al cristianismo es su popularización, que se haya vuelto popular, porque sencillamente mucha gente trata de vincularse por esnovismo, por moda, pero no entienden que esto es un asunto del día a día. Esto es un asunto de cada día, cada día, cada día, marcándole el paso al Señor con la ayuda de su Santo Espíritu. Por eso, ¿cuál es la invitación entonces? Vamos a dejar nuestras cargas, acerquémonos y entendamos que ese acercamiento, esa relación vinculante, esa relación constante, ese poder dejar y transferir cada día mis cargas en sus manos, eso es lo que mantiene mi vida aliviada. Pero no es cada vez que aparezca una situación, cada que se presenta una situación, no, es diariamente. Es diariamente. Eso es buscarle a Él con ese deseo, con esa intensidad, con esa vehemencia, con esa determinación, así como le enseñaba este hombre a este otro hombre. Vamos entonces a orar. Le invito para que nos acerquemos y le invito de manera muy especial a usted, si realmente no le ha dado el lugar que le corresponde a Dios en su vida, este es el tiempo y esta es la oportunidad para que usted permita que verdaderamente, por medio de la oración, usted le dé el lugar que a Dios le corresponde en su vida, que es el control total y la dirección total y el trono de su vida. Vamos entonces a decirle, bendito Padre, queremos darte muchas gracias en este tiempo, queremos poner delante de ti nuestras cargas, queremos poner delante de ti nuestras aflicciones.
Queremos poner delante de ti nuestros miedos, nuestros temores y especialmente todo afán y toda ansiedad en nuestras vidas. Para que seas tú, Señor, tomando el control de nuestra vida, permitiéndonos encontrar las respuestas que solamente encontramos gracias a ti. Por eso acercarnos a las Escrituras y crecer en el conocimiento tuyo es sanidad y libertad para nuestros corazones. Porque entendemos realmente qué es importante. A veces estamos atemorizados por cosas que son subsidiarias, que son aleatorias, que no son fundamentales. Lamentablemente, muchas veces estamos atascados en los temores y en la ansiedad porque nuestro corazón carece de la fe suficiente para ver un nuevo día. Y lamentablemente, mientras ignoremos la verdadera respuesta, que eres tú, bendito Dios, no solo viviremos en ansiedad, sino en cualquier otra cantidad de males que están relacionados con todo hombre y toda mujer que están lejos de Dios. Porque mientras más me alejo de la luz, más me cobija la sombra. Pero mientras más cerca y mientras yo permanezca en la luz, más claridad hay en mi vida, más precisión y mejor visión. Por eso hoy te pedimos de manera muy especial, para todos aquellos que de pronto no le han dado el lugar que le corresponde tu presencia en sus vidas, para que hoy abra sus corazones y te invite de manera personal a que tú seas el Señor y el Salvador de sus vidas. Para que tú seas realmente quien responda a cada una de las necesidades de sus vidas. Porque no es lo que tú le puedas dar. Por eso dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y estas cosas que tanto te afanan, que tanto te llenan de ansiedad, vendrán como consecuencia. Pero la respuesta realmente esencial es Dios en tu vida. Invítale en este día, invítale en esta hora, invítale en este tiempo. Y a ti, varón y mujer de Dios, es el tiempo de revisar nuestra comunión con Dios. Es el tiempo de revisar cuán cerca y cuán distanciado estoy. Porque dice el Salmo 16 en el versículo 11, que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Por eso es el tiempo de revisar realmente si estamos cerca o hemos estado lejos de nuestro Dios. Y es el tiempo de volver, como dice el profeta, de buscarle en tanto puede ser hallado. Ahí está el descanso y ahí está el alivio de nuestro afán y de nuestra ansiedad, bendito Dios. Por eso te damos muchas gracias, bendito Rey, y te pedimos de manera muy especial que tomes el control de nuestras vidas en este tiempo. Vamos a adorar al Señor, vamos a exaltar al Señor, vamos a glorificar al Señor antes de entrar entonces a nuestro tiempo final. ¿Les parece? Que veo, sí, sí. No viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo. Todo es posible.
siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Vamos. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Vamos, Dios, creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Sí. Vamos a exaltarlo. Bien, gloria a Dios que hayamos podido dejar nuestras cargas, podamos haber dejado nuestro afán, nuestra ansiedad delante de Dios, aprovechar este tiempo de canto que hemos podido expresarle a Él y poder entonces concluir finalmente esta hora de nuestra reunión diciéndole: bendito Dios, muchas gracias por este nuevo día, muchas gracias por este nuevo tiempo, gracias por cada familia, gracias por cada hogar que se ha conectado, gracias por cada vida, por tu cuidado y tu provisión para ellos, Señor, porque tú, como nos has enseñado hoy, tú tienes cuidado de nosotros. Tú estás atento a la necesidad de tu pueblo, estás atento a la necesidad de los que te buscan y estás atento, Señor, a la necesidad de aquellos que te invocan y te invocan de verdad. Por eso, gracias por la provisión que tú das a tu comunidad, a tus familias y a todos los congregantes, como para el sostenimiento, Señor, de tu congregación, el sostenimiento, bendito Señor, de tu obra y la extensión de su obra. Gracias por tu cuidado, gracias por tu provisión y gracias, mil gracias, Señor, por tus bendiciones. Quédate con nosotros, bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. La paz de Dios sea contigo, la paz de Dios sea con tu familia y la paz de Dios sea con todo lo que Él ha puesto bajo tu cuidado y bajo mayordomía. Que el Señor hoy a cada uno de nuestros miembros de la familia y a todas las familias, sobre ellos haga resplandecer su rostro y tenga misericordia de sus vidas, les bendiga y les conceda su paz y les guarde de todo mal. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Muchas gracias por haberles podido ver por este medio, qué rico, qué grato, y definitivamente pues gocémonos y alegrémonos en el Señor porque Él es bueno.